Amén, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Vamos a comenzar esta reunión, amén. Le invito a ponerse de pie, ahí como está. Vamos a leer el Salmo 119. Amén. Gloria a tu nombre. Todos lo tienen, amén. Dice así: bienaventurados los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan, pues hacen iniquidad los que andan en su camino. Tú encargaste y sea muy guardado tus mandamientos. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. En esta hora levante su mano, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor Jesucristo, amén, que descienda su presencia, amén. En el nombre de Jesús, levante su mano y vamos a orar, amén. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por poder estar aquí de nuevo en su casa, Señor. Te damos las gracias, Señor Jesús, por la vida, por la salud. Y te pedimos también, Señor, perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, Señor Jesús. Necesitamos de ti, Señor, hoy. Queremos salir llenos de tu presencia, Señor. Bendice a aquellos que vienen en el camino, Señor, la apresura de los pasos, Señor, para recibir tu palabra, Señor, en esta hora. Aleluya, aleluya, aleluya. Siga orando, buscamos la presencia del Señor en esta tarde, amén. Siga orando, hermano, siga orando. Sintamos la presencia del Señor en esta tarde. Gloria, 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 gloria a tu nombre, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Queremos salir llenos de ti, Señor, en tu presencia, Señor. Necesitamos de ti en esta hora. Llena los corazones, Señor, en esta hora. Aleluya, 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 Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Te alabamos tu nombre, Señor, poderoso. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Siga buscando el rostro del Señor Jesucristo, hermano. Siga buscando la presencia del Señor. Aleluya, aleluya. Siga orando, hermano. Siga orando en el nombre de Jesús. Siga orando, hermano. Gloria, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Bendice también los jóvenes, Señor. Bendice a tus siervos que están aquí, Señor. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Sin tu presencia no somos nada en estos tiempos, Jesús. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Siga buscando el rostro del Señor Jesucristo. Siga buscando, siga orando, hermano. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre. Gracias a Dios. Dios nos bendiga todavía más en esta tarde, hermanos. Gracias a Dios. Dios nos bendiga. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar en su presencia. Gloria a Dios. Es bueno estar aquí, hermanos. Gracias a Dios. Es bueno estar aquí. Aleluya. Gracias a Dios. Qué bueno es el Señor Jesús por este día que Él nos regala. Gracias a Dios. Y queremos continuar, hermanos, con un tema que hemos comenzado ya hace varios cultos atrás. Dios bendiga a cada uno, hermanos. Gracias al Señor. Estamos mirando un tema importante y era una pregunta, y la pregunta era: ¿por qué somos santos? Gracias a Dios. Habíamos visto dos partes del primer estudio, que lo hemos, como dije, lo hemos dividido en 4 partes para poder llevarlo. Gracias a Dios. Y la última vez dijimos que ahora algo santo mora en nosotros y que eso algo santo debe producir santidad en nosotros, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo y este templo es santo a causa del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, finalmente dijimos que el hombre, hermanos, tiene una sola medida para mirar. Y el hombre mira a los demás y es mirando lo que está delante de sus ojos. Él no escudriña el corazón, Él no ve lo íntimo de los pensamientos, ¿verdad? En cierta medida el hombre juzga lo que puede haber dentro del corazón por lo que ve por afuera.
por lo que ve afuera. El hombre puede juzgar y puede dar una cierta opinión de cierta situación, y esto lo estamos hablando con relación a la santidad en el hombre y la mujer de cualquier edad, ¿verdad? Gracias a Dios. Así que ese tema vamos a mirar, hermanos, en esta tarde acerca de nuestro exterior. Luego vamos a mirar nuestro interior. Después vamos a hablar acerca de la santidad en el noviazgo, santidad en el matrimonio, santidad en el trabajo, santidad en el hogar. Vamos a mirar muchos puntos, pero ahora estamos mirando, introduciéndonos en este primer tema, que es ¿por qué somos santos? Es más bien una pregunta: ¿por qué somos santos? Gracias a Dios. Así que vamos a orar, hermanos, una vez más, dando gracias a Dios por su hermosa palabra. Vamos a dar gracias. Le invito a cerrar sus ojos, le invito a bendecir al Señor un instante. Gracias, Jesús bendito, gracias, Dios santo, por su palabra maravillosa, Dios mío. Ponga en nosotros el deseo, el sentir, el querer y el hacer, Dios mío, a través de su unción, a través de su presencia, a través de su palabra. Bendíganos en esta hora, le pedimos, Jesús amado, en su santísimo nombre. Este grupo especial de hermanos que estamos aquí, Dios mío, queremos honrarle, queremos adorarle, queremos glorificarle. Bendíganos, Señor Jesucristo, en el nombre santo suyo se lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Yo voy a leer la palabra en el transcurso, así que vamos a tomar asientos ahora. Gracias a Dios. ¿Cuántos pueden decir en el nombre de Jesús? Gracias a Dios. Ese nombre tiene poder, hermanos. Cada vez que invocamos ese nombre tiene poder. Aleluya. Gracias a Dios. Ahora, hermanos, el tema que tomamos hoy como tercera parte tiene, podríamos decir, un subtítulo, y este subtítulo sería: nuestras decisiones no deben basarse en lo que hacen los demás. Nuestras decisiones no deben basarse en lo que hacen los demás. Porque muchas veces, como hombres y mujeres, tomamos decisiones, ¿verdad? Apoyándonos tal vez en lo que hacen los demás, pero no sabemos si eso está correcto con la palabra de Dios o no, si está enfocado en la palabra de Dios. Por eso nuestras decisiones no deben basarse en lo que hacen los demás, sino en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Entonces, es una pregunta, el tema que yo voy a mirar un poquito hoy, y la pregunta ¿es importante para Dios cómo vestimos o adornamos el templo del Espíritu Santo? Somos el templo del Espíritu Santo. Y la pregunta es si es importante cómo vestimos y cómo adornamos este templo que es templo del Espíritu Santo. Sabemos que no somos nuestros, somos de Dios. Somos propiedad de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahora, hermanos, si nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, podemos saber que lo que manifiesta Dios en su voluntad para con nosotros. Amén. Si nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, solamente, hermanos, si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. El otro día había alguien aplaudiendo mucho y le preguntamos: ¿por qué aplaudías? No sé, dijo, la verdad que no tengo ni idea. Aplaudía porque los otros aplaudían, pero no sabía qué estaba haciendo, hermanos. Y yo digo, tenemos que estar en la iglesia sabiendo qué estamos haciendo. A veces se habla, se dice, y usted pregunta, y como que no se hubiese dicho nada porque no entró en la mente, no entró en el sentido de la persona, no entró en el corazón de la persona, no entró en la voluntad de la persona. Por eso digo, hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, con relación a la santidad, no hay duda, usted y yo ya tenemos una idea formada acerca de la santidad. Pero esa idea
su opinión y su creencia, ¿está basada en las Escrituras? ¿Está basada en la palabra de Dios? ¿O está basada en otras cosas? Tal vez en lo que ve, tal vez en lo que oye, tal vez en lo que piensa personalmente, ¿verdad? Entonces, nosotros miramos al comienzo de la historia que Adán y Eva, cuando Dios les buscó, después de que ellos ya habían desobedecido, cuando Dios les buscó, ellos habían tratado de cubrirse, ellos habían descubierto algo. Ellos habían descubierto que estaban desnudos y dijeron, tuve temor porque me di cuenta que estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Si yo te puse ahí en inocencia, si yo te planté en inocencia, probaste del árbol que te dije que no probaras. Todo lo demás podías tocar, menos ese árbol. Entonces Dios le dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo supiste? Y Dios le dio el motivo. ¿Cuál había sido, hermanos, la causa por la que ellos se encontraron desnudos? Por su desobediencia. Por su desobediencia, hermanos, se habían hallado desnudos. Quizá Dios vio el intento de ellos de querer cubrirse con hojas y vio que su intento no era suficiente, ¿verdad? Lo que Él quiso ser, hermanos, lo que ellos quisieron hacer, cubrirse por sí mismos, por su propia voluntad, hermanos, no era suficiente. Ahora, hermanos, mire qué punto importante. La vestimenta que ellos procuraban hacer, la vestimenta de ellos demostraba su condición espiritual. La vestimenta de ellos demostraba la condición espiritual de ellos. Cuando eran inocentes, no había necesidad de cubrirse. La gloria de Dios les cubría, ¿verdad? Ahora, hermanos, cuando Dios les proveyó las ropas, esto demostró que ellos eran nuevamente cubiertos y perdonados, pero ahora eran pecadores cubiertos por Dios. Nosotros, hermanos, éramos pecadores, pero somos cubiertos por Dios, limpiados por su sangre, ¿verdad? Salvados por su nombre, gracias a Dios. Ahora, hermanos, cuando ellos estuvieron desnudos, ellos fueron conscientes de sus diferencias físicas. Ellos vieron que había diferencia. Antes del pecado, ¿verdad? No había tentación en varón o mujer a causa de sus cuerpos. No había pecado. No había problema con el pecado. Era en la dispensación de la inocencia. Ellos tenían la mente inocente. Se veían desnudos todos los días, pero no había en ellos pecado. Pero cuando ellos conocieron, ¿verdad?, el bien, el mal, cuando fueron engañados por Satanás, por la serpiente antigua, ¿verdad?, que les dijo, no moriré, y Dios les dijo que van a morir, pero es mentira, no van a morir. Si ustedes le desobedecen un poquito, no van a morir, es mentira, ¿verdad? Y ellos no murieron físicamente, hermanos, pero murieron espiritualmente en ese momento. Y la vestimenta demostraba la condición espiritual de ellos. Y yo les digo, hermano, nuestra forma de vestir a diario, dentro y fuera de la iglesia, demuestra nuestra condición espiritual delante de Dios. Delante de Dios y delante de los hombres. Muchos dicen, no, pero yo tengo que agradar únicamente a Dios. No. La Biblia dice de Jesús mismo que Él crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Samuel crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Los primeros discípulos tenían el favor de Dios y de todo el pueblo. Digo, hermanos, nuestro testimonio es lo que está en juego. Nuestro testimonio es lo que nosotros ponemos en evidencia. Ahora, hermanos, al entrar el pecado y perderse la santidad, esos mismos cuerpos que en un momento eran inocentes, esos mismos cuerpos fueron sujetos a debilidad y a deshonra. Fueron puestos en debilidad y en deshonra. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y aún el apóstol dijo que hay partes del cuerpo que se cubren más, porque son los más indecorosos, que son los más difíciles de sobrellevar, ¿verdad? Usted va a ver, hermanos, hoy
iglesias donde no importa la actitud que llevan delante de Dios, no importa cómo van, no importa cómo están, no importa en sus hogares, no importa cómo ellos se comportan, no importa, la santidad se ha perdido, hermanos. Muchos piensan que la vestimenta no tiene nada que ver, muchos dicen es fanatismo, muchos dicen es antiguo. Yo no encuentro esa enseñanza en la Biblia, yo encuentro que Hebreos 13:8 me dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios. No sé si usted lo cree así, hermanos, pero yo creo en la palabra de Dios, que dice eso. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Ahora, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 43, dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Gloria a Dios. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, Dios diseñó el acto del amor para que el matrimonio sea honroso en todos y el lecho sin mancilla. Ya lo dijimos la primera vez. El único que tiene autoridad sobre mi cuerpo aparte de Dios, la única persona que puede tocar mi cuerpo es mi esposa. La única persona que puede ver mi cuerpo es mi esposa. Y la única persona que puede ver a mi esposa soy yo. Nadie más le puede tocar, nadie más le puede ver. Y así en todos los casos, no importa si es novio, no importa si es novia, ¿verdad? No debe tocarse. Si no está casado en legal matrimonio, delante de los hombres y delante de Dios, está en pecado. Esto es santidad para Dios, hermanos. Entonces el acto de amor, hermanos, el matrimonio fue puesto, se diseñó para que sea honroso en todos, y el lecho sin mancilla, para que sea un acto sublime y santo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no tenga lascivias, que ese cuerpo no tenga lascivias, porque la lascivia es pecado, hermano. La lascivia lleva no solo al varón, también a la mujer a mirar hacia donde no le corresponde mirar. Pero también tiene mucho que ver la vestimenta, porque como vestimos, a veces llamamos la atención, hacemos que el otro mire hacia partes de nuestro cuerpo que no debería mirar. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Satanás comenzó a usar los deseos de la carne para seducir a la raza humana. Ahora, Satanás siempre tienta al hombre a causa de sus concupiscencias para hacer lo opuesto a lo que Dios quiere en su voluntad para con nosotros. Dios tiene su voluntad para con nosotros, pero Satanás a través de nuestra concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El hambre desmedido por lo prohibido. El demasiado hambre, el demasiado hambre, ¿verdad? Cuando alguien ya, hermanos, su vida está todo el tiempo pensando, mirando, o en varones o en mujeres, eso es lascivia. Y esa ocasión la aprovecha Satanás para destruir el templo del Espíritu de Dios. Pero muchas veces tiene que ver cómo cuidamos este templo, cómo lo vestimos, cómo lo protegemos, cómo honramos a Dios con nuestras vidas. Gracias a Dios. Muchos dicen, Dios mira solo el corazón. Ya lo dijimos anteriormente, que la forma en que Dios mira el corazón es qué es lo que hay adentro y cómo vamos a actuar, cómo vamos a reflejar, cómo vamos a demostrar lo que está dentro de nuestro corazón. Gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien da gloria a Dios, hermanas? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Que no seamos como este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios.
Gracias a Dios. Algunos dicen, pero no tiene nada que ver si yo ando así nomás vestido, no tiene nada que ver, no importa. Yo le digo, hermanos, a veces es un espíritu. Y se lo voy a demostrar por la palabra. Dice Lucas capítulo 8, versículos 27, hermanos, al 53, está el relato donde dice que el endemoniado gadareno sacó sus ropas de sobre sus cuerpos, de sobre su cuerpo, y cuando él estaba allí poseído por ese espíritu, por esos espíritus, él estaba desnudo, él había quitado sus ropas, él estaba en vergüenza, ¿verdad? Por el espíritu que estaba en él. Cuando Dios le libertó, él aparece sentado al lado del Señor Jesucristo y vestido al lado del Señor Jesucristo. Por eso digo, hermanos, a veces es un espíritu que está en el hombre, en la mujer, el espíritu sexual, el espíritu lascivo, el espíritu del deseo. Por eso, como hombres y mujeres de Dios, hermanos, es muy importante cómo nos vestimos. Yo no le digo que vamos a estar siempre de camisa y corbata, no. Tenemos que trabajar y vestimos de una forma, tenemos que dormir, vestimos de otra forma, tenemos que andar en distintos ámbitos y vestimos de distintas formas, hermanos, pero siempre tenemos que vestir como hombres y mujeres de Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Mire lo que dice Levítico 18, 6 al 19. Dice así: ningún varón se llegue a su pariente próxima alguna. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Mire cuántas cosas, hermanos, está hablando de la desnudez. Por eso, hermanos, hoy existe lo que se llama incesto, donde los padres tienen relaciones sexuales con sus hijas, las madres tienen relaciones sexuales con sus hijos, los suegros con sus nueras, las suegras con sus yernos. Todo es depravación, hermanos, a causa de la desnudez. Dios dijo, no descubrirás porque es maldad. Amén, hermanos. Papá o mamá, hermanos, no deben mostrar sus cuerpos a sus hijos. Papá o mamá no deben mostrar sus cuerpos a sus hijos. Deben proteger la santidad que Dios puso en sus vidas. Gracias a Dios. Amén, hermanos. La desnudez trae maldición, hermanos. Se lo voy a mostrar por la palabra.
Gracias a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nos conviene la santidad, hermanos. Dice la Biblia, la santidad conviene a tu casa. Gloria a Dios. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Gracias a Dios. Miren, Génesis 9, 20 al 25 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, caminando con la ropa de su padre sobre sus espaldas y andando hacia atrás, la pusieron allí, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Por qué causa, hermanos? Por haber visto la desnudez de su padre. Digo, hermanos, nosotros debemos tener cuidado en casa. A veces andamos en prendas íntimas delante de nuestros hijos. Eso no debe suceder, hermanos, porque llevamos maldición sobre nuestros hijos. Es pecado, es malo, es perverso. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Amén. Ya más adelante vamos a ver cómo puede ser la vestidura, tanto para el hombre como la mujer, hermanos. Pero nosotros vemos que la desnudez allí que vio de su padre provocó, aunque Noé era el que se había embriagado, aunque Noé era el responsable de haberse embriagado, ¿verdad? Él maldijo a su hijo y maldijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Por qué? Porque vio su desnudez, sabiendo él que era malo. Él sabía que era malo, porque sus dos hermanos que estaban afuera también lo sabían. Por eso pusieron su ropa sobre sus hombros, caminaron hacia atrás, ¿verdad? Y cubrieron la desnudez de su padre, taparon su vergüenza. Gracias a Dios. Debemos ser cuidadosos, hermanas. Amén. Gracias a Dios. Isaías 47, hermanos, dice: desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus verejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Gloria a Dios. ¿Qué dijo, hermanos? La desnudez trae vergüenza, provoca vergüenza. La desnudez nos hace a nosotros vergüenza. Usted mira, hermanos, que incluso usted va a una panadería, usted sube al colectivo, usted va a una farmacia, salvo que usted haya sufrido un accidente en el hospital, entre como sea, pero usted va a cualquiera de los otros lugares y hay un cartel que dice: prohibido ingresar con el torso desnudo, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Gracias a Dios. Digo, hermanos, gracias a Dios. La desnudez, hermanos, trae hacia nuestras propias vidas vergüenza y deshonra, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Dios nos bendiga cada día, hermanas. Gracias a Dios. Dios nos bendiga. Ahora hay una escritura, hermanos, que nos declara, yo ya estoy casi terminando con este tema. Hay una escritura que nos declara acerca de pudor, modestia y decoro, que son 3 puntos importantes y que no son lo mismo. Si usted tiene su Biblia allí y quiere buscarlo, esto sí me gustaría que usted lo mire en la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 10. Gracias a Dios. Está hablando acerca de un género de personas en especial.
Gracias a Dios. Y dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni plata, ni vestidos costosos, perlas, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Gloria a Dios. ¿Qué dice, hermanos? Asimismo que las mujeres se atavíen ¿de qué? De ropa decorosa. Está hablando de la vestimenta, de la ropa, que ella sea decorosa. Y decorosa en este caso no quiere decir de adorno, ¿verdad? Porque a veces escuchamos a algunos que dicen decorosa, decorar es de decorar, viene de decorar, de poner lindo. No. Decoroso viene allí de cubrir, de ocultar, de no mostrar lo que no corresponde mostrar. Gracias a Dios. Modestia, hermanos, quiere decir ordenado, quiere decir decente, quiere decir arreglado. Eso quiere decir la modestia, estar ordenadamente, ¿verdad? Ahora, hermanos, el decoro, ¿qué hace en nosotros? Cuando nosotros nos vestimos decorosamente, con decoro, hermanos, esto inspira respeto y dignidad de los demás hacia nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. Usted va a ver, hermanos, porque sucede en todos los ámbitos, y tanto al varón como a la mujer, hermanos, usted va a ver que hay propagandas, hay cosas que, no sé, hermanos, le quieren vender un antibiótico o le quieren vender un remedio para la fiebre. ¿Qué ponen ellos para venderle algo? Una mujer desnuda. Ellos quieren vender algo, un perfume, hermanos, ¿qué ponen? Un varón desnudo, una mujer desnuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos allí con eso están atrayendo sexualmente. Y las personas confunden tanto la mente que ellos dicen, yo uso ese perfume, ahora ya no voy a ver espectacular como ellos. No, usted se va a ver cómo es. Si somos panzones, bueno, nos va a cambiar el perfumito menos. Amén, hermano. Si somos petizones, no vamos a crecer ni un palmo, ¿verdad? Por eso nosotros, hermanos, tenemos que inspirar respeto, dignidad hacia nuestra persona, hermanas. Nosotros tenemos que inspirar respeto y dignidad hacia nuestra persona. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Digo, hermanos, esto no es una palabra ofensiva, esto es una palabra para ayudarnos. Esto es una palabra para bendecirnos. Esto es una palabra para que nosotros podamos estar agradables delante de Dios. No solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia también. En todo tiempo, en todo momento. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pudor, hermanos. Pudor. Esta palabra deriva de una palabra que quiere decir reverencia. Reverencia. Y la encontramos en Hebreos capítulo 12, versículos 28 al 29. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Ahí hay una diferencia, hermanos. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28 y 29. Gloria a Dios. Que dice con temor y reverencia. ¿Por qué causa? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pudor, hermanos. Pudor significa temor hacia Dios. Reverencia. No miedo. No miedo. El miedo es otra cosa. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová en nuestras vidas, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, tengamos gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen gratitud a Dios por lo que ha hecho en sus vidas? Gloria a Dios. Tenemos gratitud por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Gracias a Dios. Dios merece una alabanza por eso, ¿verdad, hermanos? Dios merece gratitud. Aleluya. Pero dice, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole
con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Digo, hermanos, hay muchos hoy en la actualidad que dicen: yo soy siervo de Dios, yo soy sierva de Dios, yo soy ministro de Dios, yo soy varón de Dios, yo soy mujer de Dios. Y hasta se ponen títulos pomposos, hermanos, pero usted mira su aspecto y no es conforme a la palabra de Dios, no es conforme a la voluntad de Dios, no tienen temor y reverencia, quiere decir que no tienen pudor. Les da lo mismo mostrar sus cuerpos, no mostrarlos, ¿verdad? Les da exactamente igual. Digo, hermanos, nosotros no, somos santos para Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Queremos servir a Dios. Queremos servir a Dios. Y podemos servir a Dios. Y debemos servir a Dios. Aleluya. Pero nuestro servicio a Dios, hermanos, tiene que ser con reverencia. Y eso se logra, hermanos, en parte en cómo nos vestimos. No solo para Dios, entiéndame lo que yo le quiero decir, no solo para Dios, sino también por Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es la diferencia? Se la explico brevemente. Nos vestimos para Dios cuando nos preparamos únicamente de un cierto modo para venir a culto y después andamos de otra forma. Después actuamos de otra forma, después nos comportamos de otra forma. Entonces, hermanos, nosotros nos vestimos para Dios. Hoy es culto, listo. Me preparo, me pongo lo mejorcito, me pongo la corbata, me pongo lo mejor, ¿verdad? Que está bueno, gracias a Dios por eso, hermanos. Pero nosotros tenemos que hacerlo por Dios. Porque Él es dueño de este templo, Él es dueño de este cuerpo, Él es el Señor de nuestra vida, ¿verdad? Gloria a Dios. Debemos vestirnos, hermanos, con un entendimiento y con una conciencia de cómo afecto a los demás. Usted y yo afectamos a los demás, hermanos. Y debemos vestirnos, hermanos, con un entendimiento y una conciencia de cómo yo afecto a los demás. Si se ve más de lo necesario, si se ve más de lo prudente, si se ve más de lo necesario, entonces es malo. Yo tengo que cambiar esa forma, yo tengo que cambiar esa manera, yo tengo que cambiar esa actitud, porque yo tengo que agradar a Dios y también a los hombres, hermanos. Yo tengo que hallar gracia delante de Dios, pero también delante de los hombres. De otro modo, yo no les puedo a ellos predicar, yo no les puedo hablar, yo no les puedo enseñar, yo no les puedo corregir, no les puedo instruir. Más allá de que tenemos la palabra, que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para instruir, para corregir, para exhortar, ¿verdad? Es buena la palabra de Dios. Pero si yo no la vivo, no la practico, no la ejercito, no la ejerzo, ¿verdad? Yo estoy invalidando la palabra de Dios. Gracias a Dios. Por eso dije que nuestras decisiones, hermanos, no deben basarse, ¿verdad?, en lo que hacen los demás. Nuestras decisiones personales no deben basarse en lo que hacen los demás, porque los demás se pueden equivocar. Yo me puedo equivocar, usted se puede equivocar. Nosotros debemos buscar la voluntad de Dios. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Nuestro sentir y nuestro servicio a Dios, hermanos, de pudor, modestia y reverencia, nuestro servicio a Dios de pudor, nuestro sentir hacia Dios de pudor, modestia y reverencia, será nuestra guía de cómo vestirnos siempre. De cómo vestirnos siempre. No solamente aquí, hermanos, ¿verdad? Hoy tocamos un versículo, hermanos, solamente para las hermanas. Ya vamos a llegar a las hermanas. No se preocupe. Pero yo voy a ir terminando aquí esta tercera parte, hermanos, de esta enseñanza. Luego tengo una cuarta parte acerca de la inmodestia, que la vamos a estar mirando el próximo jueves. Pero digo, hermanos, somos santos, tenemos que proteger este cuerpo que es santo. Amén. Gracias a Dios.
Dios los bendiga, Dios les bendiga grandemente en esta noche, hermano, hermana, y yo no quise tomar muchos puntos, solamente quise mirar esos puntos. Debemos tener cuidado con la desnudez, debemos tener cuidado, hermanos, cómo nos comportamos con nuestros parientes, ¿verdad? Debemos tener cuidado, hermanos, cómo nos comportamos con nuestros hijos, con nuestras hijas. Yo les digo, hermanos, hemos encontrado en las iglesias hermanos de muchos años que estaban en la iglesia, pero ellos eran abusadores de sus hijas. Y digo, hermanos, la apariencia en la iglesia, por un lado está bueno y por otro lado no significa nada. No es garantía, hermanos, de que estamos agradando a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener esa conciencia. Señor, cada día soy suyo, cada instante soy suyo, cada momento soy suyo, cada hora soy suyo. Yo siempre trato, me esfuerzo de andar como a usted le agrada. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Entonces, finalmente, repito, hermanos, nuestro sentir, mientras pasa nuestro hermano Roberto, nuestro diácono, que va a finalizar el culto, nuestro sentir y nuestro servicio a Dios de pudor, modestia y reverencia, hermanos, será nuestra guía de cómo vestirnos siempre. Gracias a Dios. ¿Cuántos creen, hermanos, que es importante este tema? Es importante, hermanos, porque vinimos a este lugar. Dios nos sacó de un lugar y nos trajo a uno mejor para hacernos nuevas criaturas. Queremos ser nuevas criaturas en todas las cosas, ¿verdad? Gracias a Dios. Le invito a ponerse de pie, hermanos. Gracias por estar en esta noche. Hermoso grupo, hermosas hermanos, hermosa presencia de Dios. Gracias a Dios. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor Jesucristo en esta hora. Vamos a bendecirle, vamos a glorificarle, vamos a darle gracias a Dios, porque Él es bueno, hermano. Gracias a Dios. Como dije, no quise saturarle con muchas palabras, con muchas cosas que van más allá adelante, pero sí que dejarle muy claro, hermanos. Hay cosas que producen vergüenza, pero hay cosas que nos traen honra. Hay cosas que traen desprestigio, pero hay cosas que nos hacen honrosos a nosotros delante de Dios y delante de los que nos rodean. ¿Por qué, hermanos? El apóstol dijo que nosotros somos carta leída de los del mundo. Y esto tenemos que procurar, hermanos. Gracias a Dios. Dios les bendiga grandemente en esta noche, hermano. Gracias a Dios. Ayúdenos a orar, bendíganos en esta noche. No sé con qué pensamiento vino, hermano, aleluya, pero sí quiere nuestro Señor, este Espíritu glorioso, verdaderamente transformar nuestra vida. Y gracias a Dios por usted, mi hermano y mi hermana, que ha tenido esta oportunidad, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es algo muy valioso, muy importante, aleluya, de cómo nosotros nos movemos cada día, aleluya, en la gloria de Dios, este Espíritu glorioso. Y siéntase un privilegiado, una privilegiada como yo hoy, mi hermano, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque muchos no están aquí y se pierden estas bendiciones, aleluya. Es algo muy, pero muy importante, verdaderamente, como nosotros, aleluya, en nuestro cuerpo glorificamos la presencia de nuestro Dios Altísimo, mi hermano, aleluya. Gracias a Dios por este pastor, aleluya, que nos da con esa sabiduría de parte de Dios que podemos entenderlo, mi hermano, amén. Podemos comprender, aleluya, lo glorioso que es mostrarnos, aleluya, tal como Dios nos enseña, mi hermano. Cierre sus ojos y vamos a orar dando gracias a Dios, aleluya. Cierre sus ojos, mi hermano, aleluya, con toda libertad, aleluya. Y usted diga gracias, Señor, por hablarnos, aleluya, por esta presencia, por esta palabra, por este pastor que ha venido aquí hoy especialmente a hablar de nuestra vida de una manera gloriosa, aleluya, porque nosotros, aleluya, como barro, mi hermano, mi hermana, representamos esa gloria, que es lo que Dios quiere mostrar en estos tiempos, aleluya, y por eso nos habla de esa manera tan importante. ¿Para qué, mi hermano? Para que nosotros tengamos autoridad espiritual, mi hermano, de lo mejor que Dios nos puede dar a nosotros, y por eso nos habla de esta manera, aleluya, porque nosotros representamos el templo, aleluya, y por eso nosotros representamos, aleluya, nuestra forma de vestir y de conducirnos y de hablar, aleluya, esa autoridad, ese amor glorioso, aleluya, para aquellos necesitados, mi hermano, aquellos que están en prisiones de muerte, aleluya, y que nosotros hoy Dios, aleluya, nos ha hablado de esa manera, mi hermano, tan especial, mi hermano. Ojalá que nosotros pongamos en práctica y por obra, aleluya, cada palabra que usa este
pastor, mi hermano, aleluya. Es una bendición, hermano mío, hermana mía, aleluya, que nosotros seamos santos, mi hermano, aleluya. Fíjese, mi hermano, que Él nos mira nuestra edad, aleluya. Gloria a Dios. Pero sí tenemos la oportunidad de hoy, aleluya, escuchar esta palabra y ponerla en práctica, mi hermano. Amén, mi hermano, mi hermana. Gloria a Dios. Señor Jesús, te pedimos una bendición especial, aleluya, por el valor de tu Espíritu Santo. Nos has hablado nuevamente, aleluya, como cada reunión que hacemos en tu nombre, Señor Jesús, y que pongamos en práctica esta palabra, aleluya, que tu Espíritu Santo tome el control, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, que verdaderamente seamos, Dios mío, aleluya, en nuestros tiempos, ese templo que tú estás buscando, Señor, aleluya, que seamos parte de tu reino, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a mis hermanos, aleluya, que han venido hoy a recibir esta bendición especial. Aquí hay niños, aleluya, Señor Jesús, esta bendición sea derramada sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso